El objetivo de esta conferencia, de este webinar, es conversar con ustedes aproximadamente durante una hora sobre lo que son tecnologías flash y en particular la tecnología flash en términos de su aplicación por parte de IBM. He allí una breve presentación mía. Yo soy Carlos Gerardo Said, tengo una maestría en Ingeniería de Software, una maestría en Ingeniería del Conocimiento, en Metodología de la Investigación y alguna otra formación. Soy el gerente de Tecnología y Seguridad Informática de Druidix. Me dedico además a la docencia y a la investigación. Tengo participación en algunos otros foros y hay algunas publicaciones que son parte de mi trabajo, tanto en la actividad comercial como en la parte de investigación. Les reitero, somos un partner avanzado de IBM, entre otras marcas, y además soy el gerente de tecnología y de seguridad informática de esta empresa que ven que es Druidix. Hecha la presentación, iniciemos nuestra conversación de hoy. Vamos a conversar hoy de lo que es la tecnología flash en términos de su aplicación a IBM, y lo vamos a ver desde tres perspectivas distintas, no excluyentes entre sí, sí complementarias. Lo vamos a ver desde un punto de vista técnico, lo vamos a ver desde un punto de vista económico y lo vamos a ver desde la perspectiva de las aplicaciones que consumen esta tecnología. Empecemos nuestra charla. ¿Cuál es el problema? El problema esencialmente podemos definirlo a través del gráfico que ustedes están observando. El problema es el crecimiento en el volumen de los datos. Lo que ustedes tienen en su pantalla, en uno de los ejes, observan la curva de crecimiento. Hablábamos hace no mucho tiempo de gigabytes, empezamos a hablar de terabytes, luego de petabytes, de exabytes, de zettabytes, y la curva sigue creciendo. Y en función del tiempo lo que vemos allí es la proyección del crecimiento. ¿Qué genera ese crecimiento? Es la pregunta que deberíamos hacernos en este momento. Esencialmente, el crecimiento se genera a partir de lo que es redes sociales, a partir de lo que es voz, datos, video, imágenes, etcétera, lo cual ha dado lugar a esta expansión, a esta proliferación explosiva del volumen de información. Esto crea una serie de problemas, uno de ellos, representado allí por la línea roja, el cual es que el crecimiento en el volumen de datos en general no viene acompañado de un crecimiento presupuestario para manipular esos datos. El segundo factor importante, que no es punto esencial de esta conversación, pero lo es de alguna otra que está grabada, si quieren ustedes luego requerirla, o de alguna otra próxima conferencia, es el problema del backup y la custodia de estos datos. Estos volúmenes de datos provocan un problema importante en términos de lo que es contingencia, en términos de cómo guardar, de cómo custodiar estos datos y luego cómo recuperarlos ante una contingencia. Bien, este es el problema con el cual debemos tratar. ¿Cuál factor agrega complejidad a este problema? Lo que ustedes tienen a la vista es, de alguna manera, un indicador de cómo han crecido distintos factores que tienen que ver con la tecnología de la informática en los últimos años. Observen ustedes el crecimiento en la velocidad de la CPU, aproximadamente entre 8 y 10 veces, el crecimiento de las memorias DRAM, el crecimiento en la velocidad de los vínculos y los bus de comunicación, y observen el factor que más nos interesa, el que tienen allí marcado ustedes en rojo. Lo que tienen ustedes es una asimetría importante, una asimetría relevante entre la velocidad de acceso a los discos y los otros factores que he mencionado. Entonces, hoy esencialmente lo que tenemos es, si vinculamos el gráfico anterior con el gráfico que están viendo ahora, es un crecimiento masivo de datos y la velocidad de acceso a los discos en los cuales estos reposan no ha crecido de una manera proporcional a los otros factores tecnológicos.
Lo que ustedes tienen a la vista es lo que llamaríamos la tasa de incremento de rendimiento por cada uno de los elementos, léanse estos discos, en los últimos 10 años. Este seminario va a quedar grabado de forma tal que ustedes luego pueden revisar en detalle los slides. Yo tengo aproximadamente una hora para conversar con ustedes, por lo cual no voy a ahondar en los detalles exhaustivos, sí darles una perspectiva general. Lo que ustedes ven en ese gráfico y que luego podrán analizar en detalle es que los spinning disk, para la mayoría de ustedes debe ser conocido el concepto de spinning disk. Una rápida presentación del tema es, recuerden que son los discos convencionales que esencialmente su rendimiento se basa en 3 factores: el radio, el ángulo y la velocidad de grabación. Reitero, no es motivo esencial de esta charla, pero entonces lo que ustedes ven en ese gráfico es que los discos clásicos, son el factor, el cuello de botella en lo que es el procesamiento hoy en día. Lo que voy a mostrarles a ustedes en este gráfico, voy a volver un instante para que ustedes puedan verlo. Este es un gráfico de cómo se comporta el procesamiento en un disco convencional. Lo que ustedes están viendo allí no es una gráfica que está relacionada a ningún vendedor en particular, a ninguna marca en particular. Esto es un concepto el cual se aplica a todos los discos que hemos denominado spinning disk. Lo que tenemos allí es un gráfico donde en el eje horizontal lo que podemos ver es el tiempo y en el eje vertical lo que tenemos es la velocidad de la CPU, la cual está insumida procesando información o a la espera de información. Observen al comienzo de ese gráfico, en la parte de la izquierda, que lo que hacemos es, de alguna manera, emitir o requerir una operación de entrada-salida, la cual toma aproximadamente 100 microsegundos. No milisegundos, 100 microsegundos. Luego la CPU debe esperar por aproximadamente 5.000 microsegundos. 5.000 microsegundos. Esto es aproximadamente 5 milisegundos para obtener una respuesta del disco, y luego lo que debe hacer es consumir aproximadamente otros 100 microsegundos procesando la información. Por lo tanto, el tiempo para procesar una operación de entrada-salida es de aproximadamente 5.200 microsegundos, que si este número lo trasladamos de manera general, de manera gruesa, a lo que es el consumo de una CPU, equivale aproximadamente al 4% del consumo de una CPU. Esencialmente, ¿qué es lo que hemos visto? Lo que hemos visto en ese gráfico previo son los conceptos que ustedes tienen remarcados en color azul allí a la vista. Se los he remarcado para focalizar de qué estamos hablando. Esencialmente, la CPU tiene que esperar. ¿Esperar por qué? Esperar por la información que viene del almacenamiento. Ya hemos visto que la velocidad de acceso al almacenamiento, a los discos, no ha crecido de manera proporcional a la velocidad de la CPU, con lo cual este tiempo de espera se vuelve sustancial. El otro problema que hemos visto o que vemos es que cada vez hay procesadores con mayor capacidad de procesamiento, valga la redundancia, mayores velocidades, etc. También tenemos acceso a anchos de banda cada vez mayores, hablamos de 10, de 100, hablamos de anchos de fibra de 4, de 8, hablamos de links agregados, con lo cual encontramos maneras tecnológicas de hacer crecer la velocidad del ancho de banda, y de nuevo nuestro factor, nuestro cuello de botella sigue siendo la velocidad de acceso a los discos, las cuales, como hemos visto en el gráfico anterior, en promedio terminan consumiendo órdenes de magnitud de los milisegundos. Por lo tanto,
La conclusión de esto es que si el servidor debe esperar por la respuesta del almacenamiento, finalmente los usuarios deben esperar por la respuesta del servidor, con lo cual los usuarios terminan esperando por la velocidad de acceso al almacenamiento. Con lo cual concluimos una vez más entonces que el problema esencial está en la velocidad de acceso al disco. ¿Qué clase de problemática es esta? Cuando hablamos de este problema, ¿de qué hablamos? Lo que estamos hablando es de una dificultad inherentemente relacionada con la física. Les he mencionado hace muy pocos minutos que cuando hablamos de spinning disk, esencialmente estamos hablando, y no quiero entrar en una discusión teórica que los aburriría, pero esencialmente hablamos de radios, hablamos el radio de un plato, hablamos del ángulo de movimiento, hablamos de la velocidad de rotación, y todo esto inclusive produce lo que se llama una falacia. Hay un determinado teorema, el teorema de Lorentz, pero el problema es una restricción física. Los datos se mueven a través de estados sólidos. Y hemos visto también que la velocidad, la comunicación, estos datos, los cuales deben moverse a través de una red, lo hacen en muchos casos a velocidades que tienen que ver con la velocidad de la luz, velocidades que tienen que ver con la fibra. Y los discos siguen teniendo una restricción de orden mecánico. Por lo tanto, la velocidad de acceso a los discos se vuelve el factor cuello de botella en esta transacción. ¿Cuáles son las soluciones que convencionalmente se han intentado para esta problemática? Esencialmente las soluciones que se han intentado pasan, la primera de ellas, por lo que se denomina GBOD o JBOD, como ven ustedes en el slide que les estoy presentando, el cual es un acrónimo. Acrónimo quiere decir que la primera letra representa cada una de las palabras. Es un acrónimo de Just a Bunch of Disk. ¿Qué es a Just a Bunch of Disk? A Just a Bunch of Disk es una solución precaria, preliminar, que simplemente consiste en incorporar más discos, como intento de solucionar este problema que acabamos de describir. Un segundo estadio en el intento de solución tiene que ver con la incorporación de lo que son RAID, que de nuevo es un acrónimo de arreglo redundante de discos de bajo costo. Ambas son intenciones, ambas son formas de intentar resolver este problema, el problema de la velocidad de acceso al almacenamiento. Desafortunadamente, lo que ocurre es que intentar resolver el problema que describimos con estas dos soluciones, lo que hacen es provocar un muy bajo impacto o un impacto no significativo, con lo cual estas no son una solución. Han ocurrido otros intentos de solución, las cuales tienen que ver, seguramente ustedes las ensayan o las han ensayado, que es mover los archivos de acceso más frecuente, tratar de reubicarlos en distintas posiciones, pero de todas maneras nos vamos a seguir encontrando con el problema que les he descrito en el gráfico, o que han visto en el gráfico del tiempo de acceso. El problema, planteado de otra manera, es que un único drive puede entregar aproximadamente 300 IOs por segundo. Ustedes saben que los IO por segundo también se representan por medio de un acrónimo que es IOPS, como ven allí. Ustedes pueden estar preguntándose en este momento por qué 300 IO por segundo. Si vuelven, o cuando revisen este seminario, vuelven al slide en el cual les planteé el factor tiempo, observarán que un IO completo demandaba 5 milisegundos. 5 milisegundos. Si ustedes dividen un segundo entre los 5 milisegundos, les va a dar aproximadamente que en un segundo, segundo y medio, esta es la cantidad de IOs efectivos que ustedes pueden realizar en un disco. Bien, entonces
lo que hemos conversado es que los intentos pasan por mover los datos desde un just a bunch of disk, de un conjunto de discos a una implementación RAID. La intención es, de alguna manera con esto, incrementar la velocidad de respuesta. Otras técnicas pasan por tratar de colocar controladoras de caché de más alto volumen y de más alta velocidad. También pasan por lo que es strip storage a través de múltiples discos, que está relacionado a lo que hemos visto con tecnologías RAID. Pero todo esto, que son intentos de solución tecnológica, no dejan de plantear un problema que tiene también que ver con el gráfico que planteamos respecto al crecimiento de la inversión en tecnología que va ocurriendo en los últimos años. El crecimiento de la inversión en tecnología permitido a cada empresa no permite muchas veces realizar estas soluciones. No es tan sencillo adquirir en términos económicos más discos para crear nuevos arrays intentando resolver un problema de performance. Además, este intento o estos intentos de solución van de la mano de otra problemática la cual hoy es frecuente en las organizaciones, que tiene que ver con lo que es el incremento de costos relacionados al espacio del data center, el crecimiento de los costos relacionados a lo que es el enfriamiento, la disipación de energía, etcétera, etcétera. Es decir, el problema deja de ser estrictamente deja de ser estrictamente tecnológico, ya que los intentos de solución van de la mano de un fuerte incremento económico. Entonces, un intento de solución, hasta acá hemos conversado sobre el problema, un intento de solución pasa de alguna manera por incorporar lo que son tecnologías flash. Esencialmente lo que buscamos es una tecnología la cual nos permita una mayor velocidad de acceso, la cual nos permita posicionarnos mejor frente a este problema. ¿Qué es tecnología flash? Es importante de alguna manera en toda conversación, más si la conversación es tecnológica, estar de acuerdo en los términos. Una tecnología flash esencialmente es una tecnología basada en un conjunto de dispositivos de estados sólidos, los cuales están diseñados y están agrupados y están vinculados entre sí con el objetivo de reducir el problema del tiempo de entrada-salida, obteniendo órdenes de magnitud mayor en lo que es el acceso a los discos y menor latencia en las transacciones por segundo que se realizan. Esto es esencialmente, para nuestra conversación, la definición de lo que es un almacenamiento flash. El segundo factor importante es que las tecnologías flash no podemos verlas como una competencia de las tecnologías convencionales. Las tecnologías flash deben se complementan con las tecnologías flash, lo cual debe llevarnos a un escenario de solución al problema que estamos discutiendo, el cual consista esencialmente en la construcción de un estado o de una tecnología híbrida, de una solución híbrida, la cual mezcle tecnología convencional, tecnología de acceso a discos convencional con tecnología flash. Bien, lo que debemos tener presente es no confundir lo que es tecnología flash con lo que es form factor technology. Lo que ustedes observan acá, form factor technology. ¿Por qué no debemos confundirla? Porque form factor technology, ¿qué quiere decir? Son discos de estado sólidos, pero con las características de que usan las conexiones y los controladores tradicionales, los cuales han sido usados para el acceso a discos convencionales. Repito, las tecnologías flash no deben confundirse o no deben ustedes ser confundidos con tecnologías llamadas form factor. ¿Por qué? Reitero, porque los discos de estado sólido basados en form factor lo que se basan es en usar infraestructura tradicional, infraestructura en términos de conexión y de controladores, las cuales no fueron construidas para trabajar con discos de estado sólido, sino que fueron construidas para trabajar con discos convencionales.
Otro factor importante es el uso en las tecnologías de estado sólido de lo que se denominan FPGA o FPGA. ¿Qué es FPGA? FPGA, puesto en forma simple, de nuevo es un acrónimo, nuestra profesión parece estar llena de acrónimos, del inglés Field Programmable Gate Array. ¿Qué es? Es un dispositivo semiconductor el cual puede ser programado luego de su fabricación. Reitero, luego de su fabricación. Por esto, en lugar de estar restringido a una función de hardware predeterminada, un FPGA permite que uno pueda programar este dispositivo en función de la capacidad específica o de la función específica que de él requiere. Esto entonces nos permite, por medio de los llamados Fast FPGA, tener la mejor tecnología para lo que es la construcción de flash storage. Veamos ahora el comportamiento en una tecnología flash de lo que hemos visto hace un instante en una tecnología de spinning disk. Lo que ustedes tienen allí es un gráfico similar al cual vimos hace instantes. En este caso tenemos nuevamente un requerimiento de entrada-salida. Ese requerimiento de entrada-salida también toma 100 microsegundos, reitero, son microsegundos, y lo que tenemos ahora es que en lugar de tener que esperar 5000 microsegundos o 5 milisegundos para obtener la información en nuestra CPU, lo que tenemos ahora es aproximadamente 200 microsegundos. Con esto, un I/O completo termina demandando tan solo 400 microsegundos frente a los 5200 microsegundos que teníamos en los spinning disk. ¿Qué produce esto? Lo que produce esto es que inmediatamente lo que tenemos es un porcentaje de utilización de la CPU, el cual crece a aproximadamente el 50%. Y lo que tenemos es una reducción en la latencia, una reducción en la espera, la cual se multiplica aproximadamente por 12. Puesto en otros términos, en unos términos gráficos, ustedes tienen a la vista de alguna manera un gráfico que muestra la relación entre las velocidades de acceso a los distintos medios de almacenamiento. En una punta tienen el acceso a las cintas convencionales, las cuales demandan magnitud de segundos. Luego tenemos los discos clásicos, lo que hemos visto hace un instante como spinning disk, donde ustedes tienen allí la velocidad promedio de acceso. Luego tenemos los discos de estado sólido, form factor, allí tienen ustedes la velocidad de acceso, y finalmente tenemos las tecnologías flash que hoy comercializa IBM, las cuales tienen orden de magnitud de los 100 microsegundos. Lo que ustedes tienen allí, junto con la descripción de la tecnología flash de IBM, es algo que dice que una unidad de rack puede permitir almacenar hasta 24 terabytes. Voy a volver sobre eso al final de la presentación cuando les mencione algún producto específico de IBM. Lo que tenemos entonces es que el tiempo de acceso en las tecnologías flash es 250 veces mayor que en las tecnologías de discos convencionales, los HDD. Las tecnologías flash, las tecnologías de almacenamiento flash, pueden devolvernos datos en una relación como la que tienen ustedes planteadas allí respecto a los discos de estados sólidos, 1300 veces, y esto en esencia lo que hace es mejorar el acceso a los datos, aumentar el uso de la CPU, que es lo que veníamos discutiendo o veníamos planteando como problema. La pregunta que uno puede hacerse o debería hacerse en este momento es si la tecnología que les estamos planteando, la tecnología que estamos discutiendo en este seminario, tienen un grado de madurez. Bien, lo que ustedes tienen a la vista es lo que se llama el grado de madurez planteado
de acuerdo a un autor, el autor se llama Jeffrey Moore, el cual escribió un libro que se llama Crossing the Chasm, cruzando o cómo atravesar el caos, donde lo que vemos es las formas y los estadios de adopción de la tecnología dentro de las industrias. Bien, lo interesante o lo representativo de este slide es que la tecnología flash ya no se encuentra en un estado de innovación, no se encuentra en un estado de early adopters, sino que hoy ya nos encontramos en un estadio en el cual podríamos hablar de early majority. Esto en términos de negocio, que es lo que puede importarles a ustedes a la hora de una decisión, es saber que las tecnologías flash que hoy nosotros les proponemos son tecnologías las cuales ya han pasado el ciclo básico, el ciclo en el cual la mayoría de las tecnologías emergentes fracasan. Nos encontramos en la cumbre de la campana de Gauss que ustedes ven en ese gráfico. Como les he dicho al comienzo de la presentación, esta charla no es solo de tecnología, ya que a la hora de que ustedes deban tomar decisiones, no podrán basarse solamente en ello, sino que se verán, les guste o no les guste, de alguna manera implicados en aspectos comerciales, en aspectos que, no solo comerciales, sino en aspectos económicos, lo llamaría. Y vamos a conversar un poco sobre ello en este momento. Hay algunos aspectos que son importantes al adquirir tecnología flash, las cuales tienen que ver con el costo de las licencias. Cuando ustedes se vean en la necesidad de hacer un ejercicio de adquisición de tecnología flash, verán ustedes que el costo de las licencias de IBM son aproximadamente 50% más baja que el de los escenarios de spinning disk o de discos convencionales. El siguiente factor importante, como les he dicho, es la menor necesidad de espacio en disco. La menor necesidad de espacio en el data center. Esto es consecuencia de una mayor densidad en el almacenamiento. Reitero, la menor cantidad de espacio físico en el centro de datos, lo cual es consecuencia de una mayor densidad en el almacenamiento. Por otro lado, lo que tenemos es tecnología la cual pueden, como les he mencionado en un slide, un par de slides atrás, puede almacenar un alto volumen de información. Estamos hablando prácticamente de 24 terabytes de información, la cual cabe solamente en una unidad de form factor, en una unidad de rack, en el caso que estamos conversando. En un rack completo, podemos estar almacenando hasta 1 petabyte. Y por último, un factor importante sobre el cual voy a volver ahora en la conversación para que entiendan la razón de esto, un factor importante es la reducción en los costos de energía, hoy un factor esencial en el mundo, un problema esencial en el mundo, de aproximadamente un 75%. Reitero, en unos instantes voy a volver a la explicación de lo que les estoy mencionando. La pregunta inmediata es, ¿las tecnologías flash sirven para todo? Y la respuesta es no. No debemos de ninguna manera mentirnos. Sirven para todo, pero no deben ser aplicadas para todos, no en este estadio en el cual estamos hablando. No todas las aplicaciones requieren soluciones flash. En general, las aplicaciones las cuales requieren soluciones flash son aquellas las cuales son críticas para el negocio y uno debería preguntarse en términos de qué son críticas. Un factor que define la criticidad de la información es el tiempo de acceso o la necesidad en la velocidad de acceso a la información. Ese es el factor crítico que hoy nos interesa. Lo que debemos tener presente, como les he mencionado también, es la posibilidad de construir soluciones híbridas, es decir, soluciones las cuales usen la tecnología de almacenamiento convencional e incorporen la tecnología de estado sólido, lo cual va a provocar al final del ciclo económico una mayor satisfacción en términos del usuario, porque sus datos van a estar disponibles en la velocidad o con la velocidad que los requieren, pero por otro lado,
lo que ustedes van a tener es un menor TCO o un menor costo de tenencia. Recuerden que esto es un acrónimo de costo total de la tenencia o Total Cost of Ownership. Como les he dicho entonces, en general, no todas las aplicaciones requieren flash y vamos a discutir un poco cuáles son las aplicaciones que esencialmente son lo que llamaríamos prone o son adecuadas para el uso de tecnologías flash. Esencialmente, como ya les he dicho, son aquellas las cuales tienen requerimientos de alto rendimiento, en general vienen como consecuencia de un alto volumen o de un alto acceso concurrente, el cual en general es complejo. ¿Qué quiero decir con un alto acceso concurrente y complejo? En general suelen ser consultas complejas que requieren una respuesta inmediata sobre bases de datos con grandes volúmenes de información. Esto, como hemos visto, en general lo que hace es provocar un problema en el sistema de I/O, en el subsistema de entrada-salida. Entonces, otras aplicaciones las cuales responden o son adecuadas para las tecnologías flash y o las tecnologías híbridas son aquellas las cuales encuentran o experimentan un problema en el subsistema de I/O. A mayor cantidad de entrada-salida, si no adecuamos la infraestructura en términos de flash y o en términos de híbrido, aumenta, como hemos visto, nuestro tiempo de espera. Uno puede tomar decisiones respecto a si mueve una base de datos completa a una tecnología flash o si mueve algunos archivos de uso más frecuente. Por ejemplo, en términos de Oracle, si uno no puede mover una base de datos entera, podría mover los llamados redologs, que son un factor crítico en el tiempo de respuesta. También podemos hacer un ejercicio económico pensando en incorporar bases de datos de pequeño tamaño o tamaño mediano, ya que cuando hagamos el ejercicio económico de si intentamos como solución a nuestro problema de entrada-salida, implementar tecnologías RAID, como hemos visto al inicio de esta charla, como intento de solución, el cual muchas veces no resuelve el problema de la contención, el problema del acceso al disco. Si hacemos, reitero, un ejercicio económico entre agregar más discos para construir RAID, los cuales pretendan solucionar el problema que estamos discutiendo, a veces es más adecuado y en el resultado económico nos dará como más adecuado el adquirir tecnología flash o el adquirir o el armar una solución híbrida y mover allí bases de datos pequeñas o de mediano tamaño. ¿Cuáles son entonces estas aplicaciones que en general llamamos aplicaciones críticas para el negocio? En general son aplicaciones que tienen que ver con inteligencia de negocio o BI, como suele llamarse, Business Intelligence. Aplicaciones las cuales tienen que ver con OLTP o Online Transaction Application. Aplicaciones que tienen que ver con OLAP. Todo aquello que tiene que ver con la virtualización de desktop o virtualización de la infraestructura de PCs o Virtual Desktop, todo lo que tiene que ver con High Performance Computing. ¿Qué es High Performance Computing? Tal vez algunos de ustedes, tal vez la industria de algunos de ustedes que está escuchando, se encuentre, por ejemplo, con problemáticas de simulación de dinámica, simulación de fluidos, ejercicios que tienen que ver con comportamiento de determinadas simulaciones hidrodinámicas, es decir, todo lo que demanda una gran capacidad de procesamiento, pero a la vez una alta velocidad a los discos. En ese caso, estas problemáticas llamadas de High Performance Computing son adecuadas también para estas tecnologías flash o tecnologías híbridas. También todo aquello que tiene que ver y que cada vez se ve más en el mercado con lo que es grabación de imágenes y video surveillance, vigilancia por imágenes, también es adecuado para estas tecnologías, ya que en el caso de un determinado siniestro o necesidad de recuperar una imagen de una cámara en tiempo real frente a un evento delictivo, una llamada a un 911, etcétera, se necesita un acceso inmediato.
Entonces, lo que hemos visto, lo que les he contado en general hasta acá, ustedes pueden resumirlo en términos de esta frase o de este enunciado que ustedes tienen allí. Estas tecnologías son necesarias, son adecuadas, son mandatorias cuando hay un factor en común que es el tiempo de respuesta a la información para que la misma sea entregada de manera inmediata. Bien. Lo que tienen ustedes a la vista es lo que les he conversado, solamente que puesto de una manera gráfica, ya que muchas veces una gráfica, como bien dicen, o una imagen representa más que 1000 palabras. Tienen entonces las palabras y tienen acá una imagen, la cual refleja lo que les he contado. Con la diferencia o con el factor adicional, si ustedes quieren, que lo que tienen también es una perspectiva en términos de la industria. ¿Cuáles son en general las industrias las cuales son más adecuadas o más demandantes en este momento de las tecnologías que estamos describiendo? Si resumimos de alguna manera lo que hemos conversado hasta este momento, podríamos hacerlo de la siguiente forma. ¿Cuál es esa forma? Frente a un problema de rendimiento, esencialmente hemos intentado con agregar más memoria, agregar más velocidad de CPU, tratar de modificar las aplicaciones o de alguna manera tratar de mejorar la velocidad de los discos clásicos. Las consecuencias son las que ustedes tienen hacia su izquierda y hacia su derecha. El agregar más memoria es una generación de mayores costos, el agregar más CPU es también mayor costo y en general no resuelve el problema. El tratar de hacer tuning de las aplicaciones, analizar las sentencias SQL, analizar los planes de ejecución, etcétera, en general demandan un gran consumo de tiempo y no son la solución. Y el incorporar nuevos discos, just a bunch of disks, reubicar los discos o tecnologías RAID, lo que hacen es incrementar el rendimiento y muchas veces no resuelven el problema. Tenemos entonces una perspectiva hasta ahora técnica y una perspectiva un tanto tecnológica, un tanto económica de la problemática que estamos discutiendo, el almacenamiento y la solución. Es ahora el momento de darles algunos detalles más que me parece importante que tengan presente a la hora de la evaluación o de una selección de una tecnología flash. Un aspecto importante es que la tecnología flash no requiere baterías adicionales por la forma en la cual hacen flashing del DDR. Esta es una de las razones por las cuales les dije que les explicaría un poquito más adelante, y es este el momento, por la cual el consumo de CPU, el consumo de energía se reduce en hasta un 75%. Esto hace que sea necesaria menor cantidad de baterías, menor cantidad de consumos, y entonces se produce este factor de reducción. Cuando hablamos de tecnología flash, debemos tener en cuenta, y esto es relevante, que no existe una sola tecnología de estado sólido. Existen distintas tecnologías de estados sólidos, una de ellas se llama SLC, como tienen ustedes allí a la vista, Single Cell. Existe también lo que se llama Enterprise Multi-Label Cell, EMLC, y entre sí existen diferencias las cuales voy a discutir rápidamente en este y próximos slides. Reitero, lo esencial acá es entender que no todas las tecnologías flash son iguales. Algunas tienen mayor tiempo de duración, ¿sí? Observen ustedes en el cuarto bullet, ¿sí? Una tecnología MLC tiene un tiempo de vida de 3000 operaciones de write, ¿sí? Mientras que una tecnología EMLC, y esta es la tecnología en la cual basamos nuestra tecnología de estado sólido, la que les estamos proponiendo, la de IBM, tiene aproximadamente 30.000, y una tecnología SLC que también usamos tiene una cantidad de operaciones, un tiempo de vida que llega a las 100.000. Otro factor importante es cómo construir tolerancia cuando uno está hablando de tecnologías flash. Nosotros hacemos uso de lo que se llama variable strip write, el cual es
una de las tecnologías más avanzadas para lo que es tolerancia o continuidad o la eliminación o la minimización de fallas en lo que es discos o tecnologías de estado sólido. Lo que tiene acá en forma gráfica es un resumen de estos aspectos tecnológicos. Entonces, lo que tenemos es tecnologías MLC, EMLC, SLC. Esencialmente, nosotros nos movemos con tecnologías SLC y EMLC, los cuales provocan o producen, observen una mejora sustancial respecto a lo que es el MLC clásico que existe en el mercado. Y ya les he comentado sobre lo que es Variable Strip Write y 2D Flash Write, las cuales son tecnologías propietarias que poseemos con el fin de garantizar la continuidad de los datos. Esto tiene que ver entonces con lo que es el tiempo de vida o la duración de lo que es un chip de estado sólido. Solamente para que tengan ustedes a la vista, y no me voy a detener mucho allí, está en la grabación, va a quedar en la grabación, es cuál es el estadio de las tecnologías de grabación en este momento. Observen que las tecnologías EMLC están prácticamente en el tope de lo que hoy existe como tecnología vigente, como tecnología existente. Existen algunas tecnologías exploratorias, reitero, exploratorias, no tienen uso comercial hoy, probablemente lo tendrán en el futuro si se construye una situación económica para ello, que tienen que ver con lo que es Conductive Metal Oxide, que son técnicas de grabación diferentes, técnicas de grabación distintas. Entonces, lo importante del slide previo, acá tienen algunas tecnologías más, pero vuelvo a la anterior, lo importante del slide es que vean ustedes que nuestra tecnología se encuentra en el tope de lo que son las velocidades de grabación. Y acá tienen finalmente las últimas 3 tecnologías, hemos visto son 11 o 12 tecnologías de grabación distintas, las cuales cada una de ellas tiene un foco distinto, un foco tecnológico, un foco de aplicación, un foco de infraestructura diferente. Bien, hemos hablado entonces ahora de algunos detalles más de los aspectos tecnológicos de esta tecnología, de esta presentación, y como hemos dicho, en realidad la tecnología por sí misma no se autojustifica, sino que lo que hay que hacer es aplicarla, entenderla dentro de la organización. Hemos hablado de que esencialmente el negocio, cuando demanda tiempo de respuesta crucial para aplicaciones de negocios cruciales, es el momento adecuado para la tecnología Flash. Y hemos hablado de los fracasos en intentar imponer soluciones convencionales. Entonces, veamos ahora cuál es la posición de las tecnologías Flash. Veamos ahora cuál es la posición de las tecnologías Flash dentro de lo que llamamos la jerarquía de almacenamiento. Entiendan primero, por favor, esta pirámide de almacenamiento, donde lo que tenemos abajo es una mayor velocidad de acceso, es decir, a ver si voy a plantear de otra manera este concepto. La velocidad de acceso al dato es más lenta. Esto quiero decir, la velocidad de acceso al dato es más lenta y en la punta de la pirámide lo que tenemos es la velocidad de acceso al dato es más rápida. De la mano de esto va, a medida que en la base nuevamente la velocidad de acceso es más lenta, el costo de la tecnología es menor. En la punta de la pirámide, a medida que la velocidad de acceso es más rápida, el costo de la tecnología es mayor. ¿Y por qué es una pirámide? Porque en la base lo que tenemos es una mayor cantidad de volumen de información. En general es lo que tenemos en cinta, lo que tenemos en discos clásicos, etc. Entonces, a medida que subimos en la pirámide, incorporamos discos de mayor rendimiento, salimos de la cinta para pasar a discos de mayor rendimiento, discos SAS, por ejemplo, para luego pasar, observen acá, para luego pasar a lo que son tecnologías Flash. En este lugar se posiciona la tecnología Flash, la cual esencialmente usamos para minimizar la latencia y la aplicamos a lo que son servidores, a lo que son tecnologías de almacenamiento, a storage, y
como hemos hablado, a un esquema híbrido donde tenemos una mezcla de tecnologías puramente flash con tecnologías convencionales. Y en la punta de la pirámide tenemos entonces lo que son esencialmente las DRAM. ¿Dónde estamos entonces? ¿Qué posición tiene la tecnología flash de IBM? Está posicionada en este lugar. Y podemos ofrecérsela en términos de producto, tanto en los servidores como en lo que es almacenamiento. Para ir concluyendo nuestra conversación, entonces, de lo que hemos hablado es de mejorar el rendimiento, reducir los costos y dentro de este escenario facilitar o de alguna manera dar lugar a lo que sean nuevas oportunidades de negocios. Nuevas oportunidades de negocios que de alguna manera vendrán de la mano de los ahorros que se generan en los otros aspectos involucrados en la tenencia del almacenamiento o en el procesamiento, como ya hemos visto. Una disminución entonces en las licencias de software, una disminución en el espacio necesario, en los metros cuadrados de centro de cómputo, con lo que esto implica en términos de cooling, en términos de energía, etc. Y facilitamos con todo esto lo que se llama el manejo o la generación de valor de Big Data. A medida que más datos tenemos, podemos construir inteligencia de negocio, Business Analytics, sobre una mayor cantidad de información en función de que tenemos mayor capacidad de procesamiento y mayor velocidad de respuesta a nuestros requerimientos. Hemos visto y repasamos rápidamente para cerrar nuestra charla en qué casos aplica la tecnología Flash, esencialmente cuando tratamos con problemáticas de base de datos, cuando tratamos con problemas que tienen que ver con Business Analytics y Big Data, con problemas de virtualización, hemos hablado de VDI o terminales virtuales, etcétera, con lo que llamamos High Performance Computing, o lo que es alta demanda de procesamiento y de velocidad en el acceso, y en general con lo que tiene que ver con acceso a infraestructura cloud. Lo que resolvemos entonces con sistemas flash de IBM pasan por ese gráfico que les he presentado hace un instante y que podemos conjugarlo, unirlo con el previo, diciendo que todas estas soluciones que hemos mencionado lo que hacen es soportar cargas variables de trabajo, facilitan la consolidación del centro de cómputo, disminuimos energía y aumentamos la productividad en la carga de trabajo. Y acá, y estos son los dos últimos slides con los cuales hoy voy a compartir con ustedes, he acá una solución concreta. Lo que tienen acá es una solución que se llama Flash System 840 dentro de la línea de productos de IBM y observamos acá los aspectos relevantes divididos en 4 grandes conceptos. Lo que es el rendimiento, lo que es la latencia, la cual se minimiza o se reduce en función de los gráficos que les he presentado comparando el acceso a un spinning disk versus a un disco de estado sólido. Las características que tienen que ver con la confiabilidad, esencialmente tenemos fuentes las cuales son redundantes, hemos hablado de la menor cantidad de energía necesaria, podemos encriptar datos, tiene que ver también con la eficiencia, esto tiene que ver con la cantidad de unidades de rack que necesitamos, el consumo de potencia. Observen ustedes también la granularidad, pueden obtener 4, 8, 12, 16, 20, 24, etcétera, lo que están viendo allí. Posibilidades de escalar en términos de tera hasta llegar a los petabytes, como hemos visto en algún lugar. Y vuelvo un instante acá abajo, observen ustedes el rendimiento. Esencialmente, observen la cantidad de mega IOPS que podemos llegar a generar con una conjunción de discos o en esta solución que estamos presentando, en la 840. Esa es la cantidad de IOPS que ustedes tienen con este sistema Flash. Observen ustedes el ancho de banda de la conectividad y además es importante que vean que puede ser conectado a través de Fiber Channel, también puede ser conectado vía Fiber Channel over Ethernet y observen también que pueden hacer uso de conexiones InfiniBand. Les reitero, esta es una solución concreta, este es un almacenamiento concreto de IBM.
de la mano de lo que es el estado sólido, de la mano de lo que es la solución de estado sólido Flash de IBM, tienen ustedes también la posibilidad de incorporar soluciones que tienen que ver con software y con un híbrido de software y hardware. Un minuto voy a detenerme en ellas para que vean ustedes algunos factores relevantes. Un factor relevante es lo que se llama easy tiering. ¿Qué es easy tiering? Easy tiering es la posibilidad de que los datos se reubiquen de manera automática en el almacenamiento donde sea más conveniente, o sea, en la pirámide de almacenamientos que les he descrito. Easy tiering lo que hace es dejar que los datos se reubiquen, los más frecuentes, los más demandados, en la punta de la pirámide y hacer esta reasignación de manera dinámica. Otras propiedades importantes que podemos brindar tienen que ver con lo que es thin provisioning. Thin provisioning quiere decir esencialmente la posibilidad de asignar más almacenamiento a los usuarios que los que efectivamente físicamente tenemos. A ver, ¿qué quiere decir esto? Un usuario pide 10 terabytes, pero en realidad sabemos que los 10 terabytes no van a ser consumidos más en un lapso de tiempo. Consumirá primero 1, luego 2, etcétera, pero el usuario pidió 10. Y nosotros no tenemos 10 terabytes disponibles. Físicamente no los tenemos. Igual podemos asignárselos, aunque no existan físicamente, ya que cuando el usuario empiece a consumir y se aproxime al punto en el cual efectivamente los demanda, automáticamente nosotros seremos alertados de que es necesario recién ahora la adquisición física de ese espacio que nos están requiriendo. ¿Y cuál es la ventaja de esto? La primera es que no compramos almacenamiento de manera temprana, que no vamos a usar, con lo cual lo que tenemos es un manejo más acertado de nuestra economía de la tecnología de la información, etcétera, etcétera. Esto es lo que denominamos thin provisioning. Y además tenemos prestaciones que tienen que ver con lo que se denomina real-time compression, que lo que hace es comprimir la información en tiempo real, lo cual a su vez lo que hace es minimizar también el espacio en disco. Con estas soluciones de easy tiering, de real-time compression, de thin provisioning, estas posibilidades de lectura preferida, es decir, los datos se pueden grabar en dos lugares, pero leerlos solos de aquel que se tiene mayor velocidad. Todo esto de la mano de los sistemas Flash y de esta solución en particular, lo que hacen es generar una situación tecnológica y de negocio, la cual creemos es útil o puede ser satisfactoria para ustedes y vuestras empresas. Bien, esto es el cierre de esta presentación. Les reitero, yo soy Carlos Said. Esta es nuestra empresa, Druidix, como ven allí al pie, y estas son algunas de las brands que representamos. En particular, nuestra charla ha estado focalizado en IBM. Gracias por vuestro tiempo. Tengo espacio para un par de preguntas, si es que ustedes quieren plantearlas. De lo contrario, pueden escribirme o consultarnos. No les he puesto mi dirección de correo, pero para todos ustedes, para que la tengan presente, esto que estoy escribiendo allí es la dirección, de lo contrario tienen acá nuestro sitio para consultas. Reitero, gracias y escucho un par de preguntas, o leo un par de preguntas para ser más puntual, que ustedes quieran plantearme. A ver. Tengo varias preguntas acá que no he podido ir viendo. Déjenme ver un segundo. Alguien pregunta si tiene la posibilidad de bajar la grabación de esta presentación. Sí, van a poder bajarla. Van a ser contactados también los asistentes por gente de nuestra área de negocio. Acá preguntan, pregunta es larga, a ver dónde empieza.
Hay una pregunta relacionada a los high-end servers y su relación a la conexión a los spinning disk, que no termino de entender con claridad la pregunta. Lo que les voy a pedir es, todos aquellos que les han quedado duda, tienen ahora allí la dirección de correo electrónico, remítanmela por favor, y luego lo que voy a hacer es contestarle y eventualmente enviar la respuesta a todos los participantes para que sea, digamos, un factor de conocimiento común para todos ustedes. Bien, con esto les agradezco y serán invitados seguramente a una próxima presentación. Desde ya, muchas gracias y hasta la próxima.